De antemano felicito a todos los que se van a graduar de SER, que mirando los dos grupos, me imagino que son los de este lado. Entonces, que el Señor les bendiga, que el Señor les prospere, no se detengan ahí, sigan adelante. Uno tiene retos que conquistar, yo le llamo muchas cimas de montañas que conquistar, pero cuando uno llega a la cima, se da cuenta de que hay otras más por escalar. Quiere decir que no terminamos ahí, sino que seguimos hasta donde el Señor quiera. Pero que sea el Señor el que ponga el límite, no nosotros. Y debemos aprovechar todas las oportunidades de servicio y de preparación que en la providencia nos llegan, porque llegará el momento que no vamos a poder hacer. Hay muchas variables en la vida, muchas circunstancias inesperadas. Y a veces, y no quiero sonar trágico con esto, pero es la realidad de la vida, a veces podemos advertir que vamos a morir. En el sentido de que estamos en una condición que a menos que ocurra un milagro, no nos salva nadie. Y en estos 32 años me ha tocado acompañar a personas en su lecho de muerte. Y cuántas promesas he escuchado en el lecho de muerte. Antes nunca las escuché de esas personas. Y me dicen, pastor, cuando el Señor me levante de aquí, pastor, ya usted verá, pastor, usted verá. Y nunca lo veo. De hecho, a ellos no lo volví a ver jamás, porque el Señor se lo llevó. Entonces, yo digo que cuando nos enfrentamos a situaciones como esa, que sea solamente la mortificación de la prueba que nos aflija, y no la mortificación de la conciencia. ¿Sabe cuál es la mortificación de la conciencia? Ahora no tiene tiempo, y perdiste el tiempo, y te dio oportunidades. Y ahí entonces que viene la depresión, vienen las ansiedades, la culpa. ¿Por qué? Porque el Señor le dio oportunidades para hacer muchas cosas y no lo hicieron. Y déjeme decirle, no importa la edad, tampoco. Porque alguien dirá, bueno, yo tengo 120 años, ¿qué voy a hacer? Bueno, dejar su testamento claro porque se va a morir, eso es seguro, si tiene 120 años. Pero siempre hay algo que hacer. Si somos fieles, vamos a encontrar, porque me lo rodé, que se me fue rodando así, y ya estaba por aquí, por el cuello, y ahí se descubrió mis habilidades ventrílocuas. Bueno, Pastor Alejandro, con mucha amabilidad, me pidió que compartiera la bendición o las ventajas de poder servir al Señor específicamente en lo que tiene que ver con el discipulado y grupos pequeños. Y creo que es un magnífico tema y me apasiona por demás. Así que oremos al Señor una vez más para que el Señor nos guíe en estos minutos que tengo para compartir con ustedes. No soy dado a predicar largo, por un verso que me aprendí que dice, bienaventurados los predicadores que predican cortos, porque ellos volverán a ser invitados. Entonces, voy a predicar corto para garantizar que me inviten de nuevo. Pero oremos, por favor. Gracias te damos, Señor, por tu amor y por tu misericordia, por darnos la oportunidad y el privilegio de ser salvos y también de servirte. Y que a pesar de nuestras limitaciones, tú permaneces fiel. Ayúdanos, Señor, y que tu palabra pueda permear en las profundidades de nuestras almas, aún a pesar de mis limitaciones. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros
si vamos a las Escrituras, nos vamos a encontrar con un pasaje que todo el mundo lo conoce. Y es el pasaje que se conoce como la Gran Comisión. Y la Gran Comisión, en la versión de Mateo, es la más conocida. Y algunos las señalan erróneamente como las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, pero no son las últimas palabras, están entre las últimas palabras, porque las últimas palabras no las registra Mateo, sino Lucas, en Lucas capítulo 1, donde incluso algo que no aparece registrado en este pasaje de Mateo capítulo 18, desde el versículo 16 en adelante hasta el 20, es que no ven al Señor ascendiendo a los cielos. Sin embargo, en el primer capítulo del libro de los Hechos, después que el Señor le da otra gran comisión y una promesa en Hechos capítulo 1, versículo 8, de que van a recibir el Espíritu Santo y que iban a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y en lo último de la tierra. Después el Señor asiente y ellos se quedan perplejos mirándolo y aparecen los ángeles y le dicen: ese que ustedes están viendo volverá otra vez. Entonces, esas sí son las últimas palabras de Jesús, pero están íntimamente ligadas a esta que nosotros conocemos más como la Gran Comisión. Y yo quisiera hacer énfasis en un par de textos que son obviados normalmente, porque he estudiado mucho este pasaje y siempre se estudia o se predica a partir de los versículos 19 y 20, que son verdaderamente lo que forman la Gran Comisión. Los otros textos son parte del contexto de una narrativa para que nosotros podamos entender bajo qué condiciones es que el Señor les dice eso. Y yo voy a leerlo solamente los versículos del 19 al 20 que ustedes conocen bien, pero después les voy a explicar el contexto leyendo los textos anteriores. Y dice así el texto: id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa gran comisión, comisión significa encomienda, orden, mandato. Esa gran comisión, los discípulos la cumplieron a cabalidad. De hecho, más adelante nosotros podemos comprobar aproximadamente unos 50 días después, se evidenciaba que ellos lo estaban cumpliendo. Entre la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo pasaron 40 días. Porque en el libro de los Hechos, capítulo 1, señala lo que Jesús vino haciendo y dice que por 40 días les enseñaba acerca del reino de Dios. Es decir, que pasó 40 días, no exclusivamente con sus discípulos, porque si nosotros vamos a Juan, capítulo 21, desde el versículo 1 en adelante, los 12 o los 11 estaban reunidos junto al mar de Tiberias, pero Jesús no estaba allí con ellos. O sea que Jesús había resucitado, pero estaba enseñando acerca del reino, pero no de carácter exclusivo a los 11. Porque si nosotros leemos 1 Corintios capítulo 15, en ese extraordinario tratado acerca de la resurrección, vemos que Jesús se le apareció a más de 500 discípulos al mismo tiempo. Lo que quiere decir que discípulos no son exclusivamente los 12. También en el aposento alto
Los que recibieron el Espíritu Santo eran como 120. No eran 500, no eran 12, eran 120 discípulos del Señor, hombres y mujeres. También vemos por los evangelios que el Señor envió a 70 de dos en dos para evangelizar, discípulos de Cristo. En Lucas capítulo 8, versículo 1 en adelante, se nos dice que había mujeres, discípulas del Señor, que le servían con sus bienes. Jesús escogió a 12 para que estuvieran con él. Eso es importante señalar, para que estuvieran de manera permanente. Los demás eran discípulos, pero no estaban de manera permanente con el Señor. Y de esos 12, había 3 que formaban parte de su círculo de mayor intimidad, que eran Pedro, Jacobo y Juan. Entonces, cuando vamos a Hechos 2, específicamente Pedro da un extraordinario sermón que provoca una reacción de arrepentimiento, y dice que se añadieron a la iglesia o se bautizaron unas 3,000 personas. Y cuando nosotros vamos al texto bíblico, nos dice cuál era la actividad de esas personas que se estaban o que se habían convertido. Y dice la Escritura que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Quiere decir que los apóstoles ya estaban cumpliendo la gran comisión, estaban proclamando el evangelio, y a esas personas que recibían el evangelio le estaban enseñando de forma tal que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Pero la doctrina de los apóstoles no fue una enseñanza que ellos se inventaron, sino que la recibieron de Cristo, porque esto es lo que dice aquí en este pasaje de la gran comisión. Jesús dice, enseñándoles a guardar. Y la palabra perseverar, que después vemos que aparece en Hechos capítulo 2, versículo 41 en adelante, significa insistir de manera intencional en algo. Es decir, los discípulos habían recibido una comisión, una orden, y ellos insistieron de manera intencional en eso. El que todo lo concerniente al reino de Dios, de la vida cristiana. Entonces, la gran comisión es una orden. Nosotros no podemos dejar de hacer eso. No podemos obviar la misión de la iglesia. Y la misión de la iglesia es el cumplimiento de la gran comisión. Ustedes se están graduando, pero de nada sirve la graduación si no van a poner por obra la gran comisión, si no van a poner por obra lo que constituye la misión de la iglesia. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hacemos es adoración, pero de la única manera que habrá más adoradores es ganando más almas para Cristo. Y no lo van a hacer los ángeles, aunque lo pudieran hacer mejores que nosotros, pero a Dios le plujo que fuéramos nosotros los que hagamos eso. Entonces, aquí se da este mandato. No hay opción, no hay alternativa, no hay otra forma, no podemos encontrar otras maneras, no hay sustituto para la gran comisión. Podemos apelar a la música, a los conciertos, a las obras de teatro, a las pantomimas, podemos sustituirlo por los tratados, los mensajitos por YouTube, los mensajitos de texto cada semana. Todo eso está maravilloso, pero no es sustituto de la gran comisión. Incluso, y no es que no estoy en desacuerdo, en nuestra iglesia transmitimos, hacemos lo que se llama streaming, transmitimos en vivo el culto. Y tenemos un canal de YouTube.
y paso por muchos lugares donde las personas me saludan y me dicen que están atentos a todo, que saben más de la IVO que yo. Porque hay veces que yo voy y se dice algo que yo no me entero, y cuando ellos me dicen, ¿y en qué quedó tal cosa? Digo, no sé, porque ellos se enteraron. Entonces, con lo que voy a decir, no estoy diciendo que estoy en desacuerdo. Y yo oigo personas que cocinan, que tienen transmisiones por YouTube, y dicen, vayan a mi canal de YouTube. Y lo que yo digo, ese canal no es tuyo. Ese canal es prestado, te dieron una autorización para que tú lo uses. ¿Y por qué yo digo eso? Porque inmediatamente tú dices algo que no va de acuerdo a las políticas de YouTube, te quitan, te mandan una advertencia o te cierran el canal y dicen, usted tiene discurso de odio, usted es un intolerante, cualquier argumento. Cuando Cristo nos da la gran comisión, nos da el permiso para nosotros divulgar el evangelio por cualquier medio, pero, y subrayen esto, pero no necesitamos YouTube. Nosotros lo que necesitamos es ser obedientes. ¿Por qué? Porque ya en el primer sermón de Pedro había 3,000 convertidos. Discípulos con cierto nivel de compromiso contabilizados en los días en que Cristo todavía estaba aquí en la tierra, podemos citar 500 con toda seguridad, sin YouTube. ¿Por qué digo esto? Porque es más fácil grabar algo, y no estoy diciendo que no se haga, tenemos que seguir haciéndolo y aprovechando todas las oportunidades que tenemos, pero llegará el momento en que esos medios no van a estar a disposición de nosotros. El cerco, la persecución, la emboscada, las componendas, las asociaciones de malhechores en contra de la iglesia, los burladores, nos van a asediar de forma tal que nosotros no vamos a poder tener acceso a eso. Hay unos hermanos, que el pastor Alejandro lo conoce, que viven en París, y allá, en medio de ese ambiente tan liberal, hay una iglesia y ellos están allí. Pero ellos no pueden predicar en las calles. Ellos no pueden repartir un folleto en ningún lugar público. Ellos no pueden reunirse en un parque a cantar. Ellos no pueden hablar públicamente del evangelio en ningún lugar. Son hermanos en Cristo que conocemos. Todo dentro de la iglesia. Y cuidado si dice algo que ofenda a minorías. El cerco cada vez más se va a ir estrechando. ¿Y qué es lo que nos quedará? El compromiso de ser fiel al Señor hasta la muerte. ¿Y cómo vamos a llegar ahí? Cuando llegue la condición difícil, o tenemos que prepararnos para que cuando eso llegue nosotros podamos seguir haciéndolo. Por eso me preocupa que solamente se predica del versículo 19 y 20 y dejamos los demás versículos. Y quiero entonces ahora leer por qué ellos fueron tan solícitos. No crean ustedes que fue fácil para ellos. Ellos no se propusieron hacer una nueva religión, una nueva fe. De hecho, Cristo había resucitado y ellos iban camino al templo. Ese milagro que hicieron Pedro y Juan, con el que se sentaba en la puerta La Hermosa a pedir. Él sabía, él era paralítico, pero no era tonto. Él sabía que todo el que pasaba por ahí tenía dinero. Entonces tenía su mano, y eso provocó un revuelo. ¿Por qué? Porque aquellos que crucificaron a Cristo lo llamaron al mismo tribunal, que era el Sanedrín, compuesto por 70 hombres más el sumo sacerdote de 71. A que den explicaciones por qué hicieron eso. Eran momentos difíciles. La sangre del madero todavía estaba húmeda. Aproximadamente habían pasado
unos 50 días. ¿Por qué? Porque desde la Pascua hasta el Pentecostés viene de Penta, 50. Habían pasado 50 días. Y ya ellos estaban proclamando el Evangelio y haciendo todas estas cosas. Pero en los días de la tortura y la flagelación que le hicieron a Cristo, ellos estaban huyendo. ¿Qué fue lo que sucedió? Que ahora están dando testimonio, que ahora se están reuniendo, que ahora están cumpliendo a cabalidad lo que el Señor les había encomendado. ¿Qué fue lo que sucedió? Porque en el patio de Anás y Caifás, Pedro solamente negó 3 veces a Cristo. Y cada negación fue más intensa que la anterior, hasta que en la tercera lo negó con maldiciones, es decir, con malas palabras. Esto me recuerda a un hermano que estaba tratando de salir en otro local donde la iglesia estaba tratando de salir por el estacionamiento, pero encontró un carro estacionado frente a la entrada y salida. Y el hermano estaba molesto. No era día de culto, pero estaba molesto. Y ahí duró 1 hora. A la hora se aparece una señora que era la dueña del vehículo y le dice, ¿y qué desesperación es? Uno no puede andar con esa desesperación porque lo va a matar el corazón. Y él le dice, pero señor, usted tiene 1 hora ahí y usted no aparece. Tampoco me ataque porque si no, no me voy nada. Oiga, qué señora, brava. Y él se molesta. Usted es lo que es una irrespetuosa y desconsiderada. Parece que ella andaba con un señor, no sé quién era, y el señor le dice, y así es que se le habla a una dama. Porque usted es lo que se está buscando problemas. Al hermano. Y el hermano dice, ¿de qué problema tú me estás hablando a mí? ¿Qué? ¿Tú crees que tú me vas a amenazar y que yo me voy a dejar intimidar de eso irrespetuoso? Algunos hermanos que estaban oyendo me dicen que esas palabras del hermano tenían un cierto picante. Y el individuo le dice, oh, y tú no eres cristiano. Y él le dijo, yo no soy nada. No soy nada. ¿De qué cristiano tú me estás hablando a mí? Mueve el carro ese si no quieres que yo, para que tú veas lo que es una persona no cristiana. Y el tipo le creyó y movió el carro. A los pocos minutos, él me llama y me dice, pastor, tuve que decir que yo no era cristiano para poder salvar el nombre de Cristo, porque lo que yo hice estaba muy malo. Oye, que su negación fue por la causa del evangelio. Yo he oído muchos argumentos, pero ese yo no lo había escuchado. Pedro fue más humilde y Pedro negó a Cristo con maldiciones. ¿Para qué? Para que le creyeran. Porque se supone que un discípulo de Cristo no iba a hablar como Pedro estaba hablando. Pero ahora es diferente. Ya ellos han visto a Cristo resucitado. La mayor evidencia de la resurrección de Cristo no solamente son las escrituras, las profecías y el testimonio de las escrituras, sino las vidas transformadas. Esa es la mayor evidencia de la resurrección de Cristo. Y después el apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios 15, si Cristo no ha resucitado, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y nosotros somos los más dignos de conmiseración, lo más digno de lástima, porque estamos en una mentira, en un engaño. Pero la esperanza del cristiano está en la resurrección de Cristo. Y Él nos recuerda diciendo, yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, aunque crea en mí, vivirá. Eso es una gran esperanza. Imagínense que entren hombres armados por ahí e irrumpan en este lugar. Y se ponen aquí con AK-47, con el peine retorcido, intimidante así, nervioso y sudoroso. Cuidado que se mueve.
y llegan y preguntan, ¿quién es el pastor? Y yo estoy aquí, digo yo, mírenlo, ahí está el pastor. No, yo estoy hablando mentira. Él es el pastor. Alguien tiene que dar el testimonio de lo que ocurrió. Alguien tiene que ser un testigo ocular. Una vez le digo a un hermano que es militar allá en la iglesia, y le digo, el mejor soldado es el que huye. Y dice, pastor, ¿cómo usted dice una cosa así? Sí, porque sirve para otras batallas. Entonces, necesitamos testigos oculares y yo me ofrezco. Pero si alguien nos amenaza, nos emboscan y nos dicen, lo vamos a matar en 1 minuto. Se le ve el odio, la respiración intensa, las miradas de repudio a lo que nosotros somos. Y su jefe le dice, preparen, cargan sus armas, apunten. Y en ese momento ocurre algo. Aparece Cristo aquí. Ellos no lo pueden ver, pero nosotros sí. Y de repente, todo el miedo que teníamos se va. Y Cristo, que lo llena todo y tiene la capacidad de eso, nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. No tenemos ni frío ni calor. Nos sentimos como flotando. Un olor que ni el más caro y sofisticado de los perfumes o aromas podría ni siquiera compararse. Y nosotros lo olemos. Y hay una sensación de bienestar que no podemos describir. Y nos sentimos gozosos. Y vemos a los hombres y lo vemos con compasión y amor. Y Cristo nos dice, esta sensación de bienestar y placer inexplicable que ustedes están teniendo, la van a tener exactamente en el segundo después de ustedes fallecer. Pero no la tendrán por un momento, la tendrán por la eternidad. ¿Ustedes creen que nos importará morirnos? ¿Qué fue lo que dijeron Pedro, Jacobo y Juan cuando vieron a Cristo en lo que conocemos como la transfiguración, hablando con Moisés y Elías? Vamos a hacer un kiosco, una chocita aquí y vamos a quedarnos deleitándonos en eso. Se les olvidó el tiempo. Se les olvidó la comida porque todo estaba centrado en Cristo que lo llena todo. Por eso, ante las amenazas de aquel tribunal cargado de odio, ellos pueden decir con toda serenidad, tortúrennos, encarcélennos, mátennos, pero nosotros no vamos a dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Por qué? Porque ya habían visto a Cristo crucificado y certificaron que lo que Cristo dice es verdad. Pero para eso tenemos que tener un encuentro real con Jesucristo. Y este texto nos dice las condiciones de ese encuentro. Y por eso ahora los llevo a leer la precuela. Es decir, nosotros hemos visto esta saga, y eso se ve en el cine, que se presenta The Lord of the Rings, el Señor de los Anillos. Pero después viene y nos muestran lo que sucedió antes, el Hobbit. ¿Pueden ir al cine aquí? Ah, bueno, entonces. Ahora miren la precuela. Miren el Hobbit del texto. Versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Yo no sé cuál es la dificultad de ciertos teólogos que de ese versículo comienzan a
a especular que no, que ahí no eran 11, pero es que el texto dice que eran 11. Y eran 11 porque ya Judas no estaba. Entonces, ¿por qué comenzar a dar vueltas? Y eso comenzó con los teólogos liberales, que de un texto sacaban tomos y tomos para no llegar a ninguna conclusión. Ahí dice 11, yo creo que eran 11. Entonces dice, versículo 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, de donde eran ellos todos eran de la región de Galilea, al monte que Jesús le había señalado. Cuando le vieron, le adoraron. Gloria a Dios. ¿Y qué termina diciendo el texto? Mas algunos dudaron. Estamos hablando de que si tomamos el texto de manera literal, ahí había probablemente 11 discípulos y Cristo 12. Por lo menos yo puedo señalar 2 ocasiones más que los discípulos no reconocieron a Cristo. Una fue cuando ellos estaban tratando de cruzar el mar de Galilea, que Jesús vino caminando sobre las aguas y ellos trémulos de pavor, ya batiéndose entre la vida y la muerte, sin ningún tipo de esperanza, en medio de aquellas olas salvajes, turbulentas, con un viento que rugía como un león, empapados ya y perdiendo toda esperanza. De repente, en medio de la oscuridad, porque estaba nublado, porque estaba lloviendo, era una tormenta, se ve aquella figura que viene caminando sobre las aguas y le dicen, ¡ah! Y ahora sí es verdad, un fantasma. Yo no soy tan severo con los discípulos porque ¿cómo puede ser que no conocieron a Jesús? Es verdad, no lo conocieron. Pero métete en aquella embarcación en medio de la nada y ahogándote ya y muriéndote y bebiendo mucho buche de agua y agua y ya y van a morir. Oh, Cristo, qué bueno, te estábamos esperando. Cristo, qué bueno, te estábamos esperando. Pero no lo conocieron. Tampoco lo conocieron en Juan 21, cuando Jesús no estaba con ellos. Porque ya dijimos que no estaba siempre con ellos, ya había resucitado. Y dice que se juntaron todos junto al mar de Tiberias. Y Pedro dijo, voy a pescar. Y ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Y estaban allí Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, Simón Pedro, obviamente, los hijos de Zebedeo y otros 2 más de sus discípulos. Ya nosotros conocemos el resto de la historia, se fueron a pescar de día y amaneció y ellos no pudieron pescar nada. Jesús se le aparece a la orilla y le dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos le dijeron, no. Las 2 características de ambas veces que ellos no conocieron a Jesús era por la frustración que competía con su atención. La frustración y el miedo de que van a morir y la frustración de no haber podido pescar a pesar de que eran expertos pescadores. Pero qué frustración había aquí en Mateo capítulo 28, versículo 17, para que dudaran de Cristo. La mayoría les adoró, pero hubo algunos que dudaron. La palabra adoraron es la palabra proscuneo. No es exclusiva de la fe cristiana. Proscuneo se aplica para adorar a Diana de los Efesios, se aplica para adorar a Baal o a Acera o a cualquier cosa que se convierta en ídolo del corazón. Significa literalmente inclinarse, postrarse. Por eso hay un protocolo para saludar a los reyes, para saludar al monarca de algún sistema imperial. Es simplemente una inclinación, como lo hacen los orientales, o simplemente hacer una
reacción de las extremidades inferiores, o simplemente hacer así. Pero no es un procuneo, es un saludo. Procuneo es inclinarse. Al inclinarse, lo que está reflejando que la otra persona es mayor que tú. Literalmente es colocarse por debajo ante una entidad mayor. Y eso es lo que ellos hicieron. Cuando le vieron, inmediatamente se inclinaron. En señal de que Cristo vino. Algunos no lo hicieron. Pero lo sorprendente es la respuesta de Cristo. Cristo dice, toda autoridad me ha sido dada. Pero ¿cuándo Él le dijo eso a ellos? Cuando se les acercó. Yo me imagino que cuando se acercó, los demás le adoraron. ¿Por qué unos dudaron y la mayoría adoró? ¿Quiénes fueron los que lo hicieron? No sabemos. Y parece ser que para el autor es irrelevante, pero lo más sorprendente es que Jesús valida su autoridad. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. En otras palabras, me adoren o no, mi autoridad no depende de su reacción. Yo sigo siendo el Señor. Yo soy el que soy. Yo tengo toda autoridad, no solamente aquí, sino por encima de mí, allá en todos los universos, en los astros, en las galaxias, en las conocidas y en las no conocidas, en donde su mente finita no puede llegar, allá en lo más recóndito de lo que pueda llamarse realidad. Yo tengo mi autoridad y la tengo aquí también, aunque algunos no me la reconozcan. Si la autoridad de Cristo solamente fuera válida para nosotros, Él no fuera Dios. Por ejemplo, si aquí hubiera, y me ha pasado con mucha frecuencia, si esto fuera un regimiento militar y me invitan a dar una conferencia, cuando llegue el comandante, todos los ponen de pie y hay un protocolo de saludo. Y yo me quedo tranquilo. Le doy la mano, ¿cómo está? Me alegra verlo, lo saludo con respeto, pero él no me puede a mí sancionar porque yo no le haya hecho el saludo. Por una sencilla razón, yo no soy militar. Cristo les recuerda su autoridad y en nombre de esa autoridad es que ellos iban a ser discípulos. Nosotros hemos fallado en el discipulado hoy en día porque de alguna manera u otra no hemos tomado en serio la autoridad de Cristo para hacerlo. No es que si nosotros queremos, no es que si nosotros podamos, no es que yo me sé las 5 solas. A los que piensan así les recuerdo, las 5 solas no están solas. Están muy bien acompañadas. Y la naturaleza y la misión de la iglesia es la predicación del evangelio para hacer discípulos. Ese hacer discípulos es lo que Cristo entre 500 tuviera 12 para estar con ellos siempre. Dice la Escritura, y escogió 12, ¿entre cuántos? Entre muchísimos, para que estuvieran siempre con él. El discipulado es un mandato del Señor que hemos obviado. Y cuando vamos al texto, y con esto voy terminando, en el versículo 19 hay 2 verbos traducidos en imperativo. Es id y haced. Todo verbo en modo imperativo, gramaticalmente hablando, indica obligación o mandato. Es como que yo le diga, comed, es que obligado, comer. Id, es obligado, irse. Escribid, dejadme. Todo imperativo implica obligación. No hay alternativas. Sin embargo, algo sorprendente del texto.
Cuando nosotros le ponemos una lupa exegética, es decir, cavamos un poquito más para ver las dinámicas textuales que aparecen en este pasaje, nos vamos a dar cuenta que en el texto original no hay dos imperativos, sino uno. Y no es haz, no es id, es hacer. Una mejor traducción del texto sería: mientras van, es obligatorio que hagan discípulos. Eso es lo que quiere decir el texto. Y para hacer discípulos implica predicar el evangelio y a esos que se convierten enseñarle la fe cristiana. Es decir, que la iglesia está faltando. Que hacer discípulos es trabajoso, sí. Oh, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Es el Señor diciéndole a ellos. ¿Cuántos regaños llevó Pedro? Entre las cosas que Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. Oye, porque era cabeza dura. ¿Cuántas cosas tuvo que oír y tolerar Jesús a sus discípulos? Señor, cuando tú vengas en tu reino. Y llevaron a la mamá, porque la viejita se prestó a eso. Señor, permite que uno de nosotros esté a tu izquierda y el otro a tu derecha. Y dice que cuando los demás oyeron, se sintieron mal porque se le adelantaron. Entonces, tenían, ustedes saben todo lo que Jesús tuvo que escuchar y lidiar con ellos. En la cena, lo que se conoce como la última cena, Jesús está con ellos. Y tenemos la idea de la última cena por el cuadro de Leonardo, pero no era así. Se comía el ras del suelo. No todo el mundo tenía sandalias, se caminaba a pie. Las calles eran de piedras, llenas de polvo. Se caminaban grandes trayectos. Y cuando llegaban a comer, un esclavo, si la familia era pudiente, le lavaba los pies a los invitados, porque después cuando se sentaran, esos pies todo cortados, con esa piedrecita dentro de las uñas y así con rajadura, rozando las uvas, los panes, eso se veía antihigiénico. Digo, aunque se lo laven los pies como quiera, gracias a Dios que no estamos en esta cultura. Porque mismo como una manzana que le rozó un pie de una gente. Pero en aquellos tiempos era así. Y esos pies están así, que meten miedo. Una película de terror, aquellos pies sin lavar. Y ellos en su mente, mirándose los pies unos a otros, a ver quién era el que iba a asumir el rol de esclavo. Pero como yo no soy esclavo, yo no tengo que lavarle los pies. Ay, mi madre, mire esos pies de Pedro. Y Jesús, sabiendo lo que había en sus mentes, se levanta y asume, siendo el rey del universo, el rol de esclavo. Y viene, y cuando va donde Pedro, Pedro le dice: tú no me vas a lavar los pies a mí. Un imperativo, una orden a Cristo. ¿Por qué? Eso lo digo yo, eso no lo dice la Biblia. Después Pedro le iba a decir: ustedes se dejaron lavar los pies del maestro, yo no. Porque ¿cómo íbamos a permitir que el maestro lavara los pies? Digo yo, pero conociendo lo temperamental que era Pedro, dice: no, tú no me vas a lavar los pies a mí, por la vergüenza que estaba sintiendo. Y Cristo le habla fuerte, dice: si no te dejas lavar los pies, apretándolo, dice: si no te dejas lavar los pies, no tienes parte conmigo. Y Pedro responde, no sé si se han dado cuenta, con otra orden. No solamente los pies, sino también la cabeza. Pedro, no estoy hablando de la cabeza, de los pies. El discipulado conlleva eso. Es en grupos pequeños.
que nos sacan de nuestra zona de confort, de estar con ellos permanentemente, que nos llamen cuando ellos quieran, que nosotros seamos quien camine con ellos en distintas circunstancias. Ay, pero eso es como una dependencia. No es una dependencia, la dependencia es del Señor, pero la vida cristiana no se camina solos, se camina en compañía. Por eso es la iglesia y por eso es el discipulado. Termino con una frase de un proverbio africano que dice: si te vas cerca, te puedes ir solo, pero si quieres llegar lejos, vete acompañado. El discipulado nos ayuda a caminar la vida cristiana en fe, apoyándonos los unos a los otros, como manda la Escritura. Así que el Señor le bendiga y nos permita guardar en nuestros corazones estos pensamientos.